Vamos a nuestro estudio bíblico de mitad de semana. Primera epístola a los Corintios. Estamos en primera epístola a los Corintios, capítulo 14, versículos del 33 al 40. Estamos ya casi que en la última parte de Corintios. Luego, si Dios permite, entraremos a segunda para poder estudiar en esta epístola. Primera Corintios, capítulo 14, versículo 33 al 40. Cuando lo tenga, me regala un muy fuerte amén. Dice la palabra, léalo conmigo. Pues Dios, dice, el 33 le dije, ¿verdad? Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta noche quiero pedirte que el Espíritu Santo, Señor, me ponga la guía, que lo que digamos, que lo que hablemos sea a través de tu bendita palabra, de tu bendito Espíritu Santo. Danos, Señor, esa oportunidad de enseñar conforme a lo que tú quieras, para que todo sea para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome su asiento, por favor. Amados, esta noche no quise obviar esta parte, hubiese sido fácil obviarla y tal vez no tocar este tema, pero es un tema interesante porque es un tema bastante conflictivo, que da a muchos, no tanto en las iglesias nuestras, pero he visto otras organizaciones o denominaciones donde literalmente el texto bíblico lo aplican y la mujer viene a ser de alguna manera hasta relegada dentro del ministerio. Sí, es cierto que puede servir en el área de cafetería, en el área de limpieza y puede servir en el área de escuela bíblica, pero no se le permite enseñar o predicar por lo que dice la palabra. Y no es que vamos a ir en contra de lo que la palabra dice, pero debemos de entender que hay un contexto. Dentro de la palabra de Dios siempre habrá un contexto. Así que, amado, en esta hora, tal vez recordarle un poquito de dónde venimos. Pablo nos viene desde el capítulo 13 hablando desde el capítulo 12 nos viene hablando de los dones, que los dones son un regalo, son dados de parte de Dios, que se procuren tener esos dones, es decir, volvernos espirituales para dejar que sea Dios quien nos utilice como Él quiera. Pero dentro de todo esto, Pablo dice, señores, hay de ustedes que profetizan, otros hablan en lenguas y lo demás, pero ya avanzando en el capítulo 13 dice, hay algo que es más importante que todos los dones. ¿Qué era, hermano? El amor, ¿verdad? Todo va a pasar menos el amor. Porque recuerda que Pablo decía, señores, es cierto, ustedes profetizan, hablan en lengua, pero tienen pleito entre hermanos, pero no le ayudan al pobre. Los que tienen dinero se reúnen de un lado y los pobres los dejan de otro. Para la Santa Cena se reúnen a comer y los que no tienen para comer pues quedan allá y los excluidos, y los que tienen dinero se reúnen. Entonces Pablo está diciendo, no importa que usted profetice, que tenga el don de la lengua, que usted pueda tener el don de la sanidad, pero si usted no tiene amor, no es nada. Entonces, ya en el siguiente capítulo, Pablo viene a hablar ya de ser la iglesia, todo lo que sea en la iglesia, el hablar en lenguas, el profetizar, el don de la sanidad, el de ciencia, todo esto debe ser para edificación de la iglesia, ¿sí o no? Es decir, todo lo que estaba sucediendo en la iglesia debía de edificar y no separar. Pero sucedía que dentro de las reuniones habían unos que se levantaban a hablar en lenguas y otro por otro, y había una situación tremenda. Es más, el miércoles pasado leíamos donde Pablo dice, yo hablo muchas más lenguas que ustedes, pero si eso no va a edificar, prefiero hacerlo en mi casa. Porque recuerde que si alguien hablaba en lengua, debía haber alguien que interpretara. Y aclaramos el punto de profetizar. ¿Qué dijimos que era profetizar? El profetizar no es predestinar o decirle a usted te va a suceder esto. No, profetizar dijimos que era anunciar o declarar la voluntad de Dios. ¿Y cuál era en ese creciente? Esta epístola fue escrita ya por el 55 después de Cristo.
¿Qué era lo que se quería? Que la gente llegara, reconociera a Jesús como su Señor y Salvador. Es decir, el profetizar era llegar y decir: tú tienes que entregarle tu vida a Cristo para salvación y vida eterna, porque Él es el Mesías que había de venir. Entonces no se trataba de adivinarle a usted el futuro, no se trataba de decirle si usted iba a tener dinero o no. Se trataba de anunciar la voluntad de Dios. ¿Y cuál era la voluntad de Dios? Que todos lleguen al arrepentimiento verdadero, recibiéndolo como su Señor y Salvador para tener vida eterna. Ahora, en el capítulo 14 estamos hablando de problemas de desórdenes. Pablo dice: señores, si uno se para, es más, dice, los que profetizan pueden ser máximo 3 y uno a la vez. ¿Se acuerdan? Lo vimos el miércoles pasado. No es que uno se va a parar allá, el otro allá, y empieza, entonces empieza el relajo, porque Pablo dice: si algún incrédulo llega a la congregación y encuentra en la congregación una gritadera, otros están hablando en lenguas, otros están profetizando, dice, van a asustarse, es decir, van a decir: no, ¿qué es esto? Entonces Pablo dice: señora, hágase todo en orden y con decencia. Bajo ese contexto, de esa situación de hacer las cosas decentemente, en orden, y que sea para edificación, Pablo les está diciendo: señores, de nada sirve que griten, que hablen, que hablen en lenguas, que se tiran al piso y todo lo demás, si no edifica. Es decir, todo lo que se haga en la iglesia debe de edificar. Amén, hermanos. Y aquí tal vez nosotros tenemos que tener cuidado de que la iglesia no solo es para venir a distraerse, no es para venir a solamente sentirse bien. También la palabra tiene que exhortarnos. Amén. La palabra nos tiene que exhortar. Tampoco podemos venir a la iglesia y decirle: hermano, y ya su milagro. Sí, amén. Si Dios tiene que hacer el milagro, lo va a hacer, pero también tiene que ir un poquito más allá. Ahora, Pablo está hablando en el 14: señores, está bien todo lo que hacen. Corintios se caracterizaba por ser una iglesia donde había muchos dones espirituales, pero debe de haber más amor, dice Pablo, y deben de hacerse las cosas en orden y decentemente. Bajo ese contexto de hacer las cosas en orden y decentemente, y de no correr a los nuevos creyentes, si usted se recuerda, lo leímos, un no creyente que entra a la iglesia y empieza a ver un desorden, unos hablando en lenguas, otros profetizando, otros saltando, otros cantando, dice, no va a edificar y la gente no va a querer nada con Cristo. Entonces Pablo dice, ahora va a hablar acerca de la mujer. Léalo conmigo, por favor. Dice en el 34, en el 33: pues Dios no es Dios de confusión, sino de ¿qué, hermano? De paz. Ojo, como en todas las iglesias de los santos. Es decir, así debe ser en Corinto, en Efeso, en Tesalónica, en Gálatas, todo debe ser en orden. El 34 dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también, ¿qué dice? La ley lo dice. Ojo con esto. Pablo ha sido un asiduo crítico de aquellos que se sometían a la ley. ¿Se acuerda que hablábamos que habían dentro de la iglesia algunos judaizantes? ¿A quiénes se le llaman judaizantes? Aquellos que querían y decían: yo he recibido a Cristo en mi corazón, pero para ser salvo yo tengo que cumplir los 613 mandamientos. ¿Cuántos mandamientos tiene la ley judía? 13. La ley judía tiene la ley moral, la ley civil y la ley espiritual. La moral es la ley que nos enseña cómo debemos de comportarnos. Por ejemplo, que los hijos no deberán ver la desnudez de su padre, es una ley moral. Que, por ejemplo, los hijos no pueden meterse con la mujer de su padre, es decir, su madrastra. Esa es una ley moral, moralmente. Estaba la ley civil. ¿De qué hablaba la ley civil? Por ejemplo, si alguien iba con una carreta, un yunta de bueyes, y accidentalmente mataba a una persona, él tenía que cubrir los gastos por ese asesinato o ese accidente que se había vuelto un accidente, pues. Entonces había una ley civil, regulaba la convivencia. Hay un proverbio que dice: no traspasarás los linderos antiguos. En una predicación de un día lunes yo les expliqué a qué se refería. Sucedía que la gente, los linderos ya estaban. ¿Saben qué es un lindero, hermano? Linda, límite, amén, lindero. Por ejemplo, nuestro lindero es ahí.
Yo puedo hacer aquí lo que me quede la gana en infraestructura, pero yo no puedo ir ahí a la par y meterme por el lado de arriba y hacer un pedazo más para allá. No puedo, no puedo, son límites, son linderos. Entonces, ¿qué sucede? La gente en la noche decía: quiero más grande mi tierra. Agarraba los tetuntes, aquí no, mohones le llaman, ¿verdad? Mohones le llaman a lo que ponen. Entonces levantaban las piedras 15 metros más, ¿verdad? ¡Pah! Y que nadie los viera y movían para hacer más grande. Entonces la ley civil regulaba ese tipo de cosas, los abusos. La ley civil no permitía que alguien le cobrara más interés a otro. Todo eso estaba regulado. Y por supuesto la ley espiritual o la ley religiosa, donde se miraba quiénes podían entrar, quiénes podían ser sacerdotes, quiénes podían ser sumos, quiénes podían ser sumos sacerdotes, quiénes podían participar de ciertas cosas. Entonces el pueblo en sí tenía 613 mandamientos. Sucedía que ¿por qué le dije esto? Porque cuando Pablo dice aquí que la ley, léalo conmigo en el 33, en el 34, dice en la parte última, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Le tengo una noticia. Pablo era bastante asiduo a romper no con la ley, sino con el hecho de que aquel que recibía a Cristo, pregunto, si usted recibió a Cristo, ¿qué más necesita para ser salvo? Nada. ¿Por qué usted se considera que es salvo? Porque cree en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿Quién paga los pecados por nosotros? Amén. Ahora, sucedía que él se convertía a Cristo y decía: vaya, ya me convertí a Cristo, soy salvo, pero tenemos que circuncidarnos, tenemos que cumplir todas las leyes. Eso es judaizante, querer cumplir, porque decía: no es suficiente, amado, el sacrificio que Jesús hizo en la cruz es suficiente para darle salvación y vida eterna a aquel que en él cree. Amén. No hay más nada. Si a usted le dice: mire, para ser salvo usted tiene que ofrendar, tiene que diezmar, si usted para ser salvo tiene que peinarse de esta manera, vestirse la otra, no funciona así. Ahora, ¿qué sucedía? Moisés estaba en contra de los judaizantes, pero ahora saca y dice la ley. Y si nos vamos un poquito más allá, en ninguna parte de la ley, oiga lo que le estoy diciendo y vaya a investigarlo si quiere, en ninguna parte de la ley o el Torá que los judíos tenían, entre los 613 mandamientos, en ninguno de esos dice que la mujer calle, que no puede hablar en la congregación. Ojo, Pablo está mencionando una ley aquí. Algunos eruditos, yo no soy erudito, pero me fui a investigar un poquito con los que estudian los escritos y se van al griego y se van a las raíces, a la etimología de la palabra. Etimología es raíz, ¿verdad? ¿De dónde viene? Por ejemplo, usted dice etimología de papá, etimología de mamá. Ahí le va a dar de dónde viene esa palabra, de qué idioma proviene. Entonces algunos eruditos dicen que cuando Pablo habla de ley, lo que está diciendo es una costumbre que existía, y ya le voy a explicar. No la ley en sí, porque en los 613 mandamientos de la ley no dice: y la mujer calle en la congregación. No lo dice así. De modo tal que si usted se va al Antiguo Testamento, al libro de Jueces, en el capítulo 4, versículo 4, váyase conmigo, no pierda la cita. Recuerde, Pablo está hablando en el contexto de hacer todo en orden y para edificación. Jueces capítulo 4, Jueces capítulo 4, versículo 4. Búsquelo por favor. ¿Lo halló? Dice: gobernaba en aquel tiempo a Israel. ¿Quién gobernaba? Y todavía en estos tiempos no gobiernan, hermano. Y gobernaba, dice, en aquellos tiempos una mujer. ¿A quién? A Israel, ¿verdad? Miren lo que dice: gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer. ¿Cómo se llamaba? Débora. Ahora, miren lo que dice: era profetisa, era mujer de Lapidot. ¿Qué más dice? Y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella. ¿A qué, hermanos? ¿Quiénes imparten juicio? Perdón, un juez. Imagínense esto. Pablo está diciendo allá: señores, la mujer
¿Qué dice? La mujer, vaya, ¿por qué no se calla? Amén. Y la mujer que calle, dice, ¿sí o no? Pero en el Antiguo Testamento vemos que había una mujer que gobernaba y también era juez. Para gobernar, ¿ella qué tenía que hacer? Hablar en las asambleas, ¿o no? No iba a gobernar muda. Otra cosa, era juez. Significa que ella impartía ley. O sea que el Israel como tal, un pueblo, si existiera una ley donde dijera que la mujer callara en la congregación, Débora no podía haber sido ni gobernar a Israel ni profetizar, porque estaba escrito, no la hubieran dejado. Sin embargo, sí lo hizo. Eso me demuestra, y ya voy a llegar a otro punto para dejarle un poquito más claro, que Pablo no se estaba refiriendo a la ley judía, sino a una ley o una costumbre. Vean el Nuevo Testamento. Usted dirá, pastor, pero eso fue en el Antiguo. Pero en el Nuevo también la mujer tenía participación. En Hechos capítulo 21, Hechos capítulo 21, versículos 8 y 9. Hechos 21, 8, 9. ¿Lo tiene? Hechos 21, 8 y 9. Dice: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, ¿de los 7 qué, hermano? Diáconos que habían sido elegidos junto con Esteban. Ahí estamos. Que era uno de los 7, posamos con él, dice. Este tenía, ¿qué, hermano? 4 hijas doncellas que profetizaban. ¿Qué dijimos que era profetizar? Anunciar o declarar la voluntad de Dios. ¿Cómo podían profetizar las mujeres si no hablaban? No sé si me estoy dando a entender. Pablo parece una contradicción. ¿Cómo es que Pablo dice que la mujer calle? Y esto lo retoma Timoteo. En el primer libro de Timoteo, después lo puede buscar en el capítulo 2, en el versículo 10, dice lo mismo, 10-11, que la mujer calle, que no le es permitido enseñar. Pero hay un porqué, hay un contexto, hay algo que pasaba ahí en Corinto. Esto es lo que yo encontré y es lo que me parece más lógico. Si en el Antiguo Testamento había una mujer, Débora, que gobernaba Israel, que ejercía leyes, o sea, era un juez, y en el Nuevo me enseña que en el libro de los Hechos, que habían las hijas de Felipe el evangelista, que era uno de los 7 diáconos que fueron llamados junto con Esteban, eran profetisas, o sea, predicaban, enseñaban, anunciaban, declaraban la voluntad de Dios. No lo podían hacer de una forma sin hablar. Pero ahora Pablo me dice en Corintios, en el 34 del capítulo 14, que la mujer se calle y que no hable en la congregación. Entonces, ¿cómo estamos ahí? Hay una explicación que fue la que más me convenció, porque anduve buscando varias, y alguna de ellas dice, y me fui a buscar un poquito de la historia, que los griegos no permitían que la mujer tuviera como una actitud muy activa. Es decir, eran mujeres que estaban más dadas a el cuidado de su hogar, eran un poquito más dadas al culto de la belleza, no tanto ellas a expresarse en público. Entonces, según un escritor que leí por ahí, dice que lo que sucedía es que Pablo, recuérdese que el contexto del 14, que había un desorden, ¿sí o no? Unos hablando en lenguas, otros gritaban, otros profetizaban. Entonces Pablo dice: hágase todo decentemente. Sucedía que cuando una pareja griega o un hombre griego, recuérdese que en Corintio habían israelitas y habían también gentiles, es decir, los no israelitas. Estos conocieron de Cristo. Ellos, al entrar a la iglesia y ver que las mujeres, para los judíos no era problema que una mujer profetizara o anunciara, pero si un griego lo miraba, para él que una mujer se pusiera a hablar era un desorden, no era su costumbre. Entonces para un griego era como desanimarse, decir:
qué feo esto, ver, la mujer está hablando, porque para la cultura griega la mujer no podía participar de esas reuniones que tenían, de los grandes altos, de los que son líderes y todo eso. Entonces, para ellos era un choque cultural. Por ejemplo, yo desde que llegué a la iglesia, al tabernáculo, yo solo he estado del tabernáculo, para mí fue normal entrar y que me sentaran a la par de mi esposa. Pero he tenido la oportunidad de ir a otras iglesias, y poco a poco lo han ido perdiendo, donde a las mujeres las sentaban a un lado. ¿Algunos de ustedes fue a alguna iglesia de esas donde los pusieron a un lado a las mujeres y a los hombres de otro lado? ¿Sí o no? Pero eso se ha ido perdiendo. O sea, eso realmente, cuando imagínese a alguien que va acostumbrado a estar con su esposa y de repente le dice, vaya, usted para allá y usted para allá. O sea, sí, a lo mejor se acostumbra uno, pues, pero lo sentirá como, ¿qué de malo tiene que estar mi esposa aquí? No, es que las mujeres van allá, porque las mujeres pecan más. O sea, ¿qué sentido tiene? No tiene ningún sentido, ¿sí o no? Pero ellos lo ven normal. Entonces Pablo está tratando de decir, señores, está bueno que tengan dones espirituales, está bien que profeticen, está bien que hablen en lenguas, pero en orden. Porque si uno no creyente llega, lo van a hacer caer. Por ejemplo, ¿cuál es la insistencia y la molestia del hecho de vestirse bien, de dar buen testimonio? Porque si no damos buen testimonio, mucha gente de afuera que nos ve va a decir, para ser igual que este, mejor no voy a la iglesia. Entonces nos volvemos piedra de tropiezo. Y Pablo dice, señores, si llega un griego con su esposa, o llega él y empieza a ver que hay una mujer hablando, va a decir, no, qué relajo, ¿verdad? Ahora, hay dos cosas aquí. Hay costumbres que son culturales y hay principios universales. ¿Qué es un principio universal, hermano? Algo que no, un principio. ¿O qué es un principio? ¿Qué es un principio? Algo que no cambia, ¿sí? Un principio universal es que la mujer da a luz, nunca un hombre. Eso no cambia ni aquí ni en la China, ¿sí o no? Eso no cambia. Un principio universal es, por ejemplo, valga la redundancia que voy a decir, que caemos para abajo, no caemos para arriba. Fíjense, aquí en El Salvador uno cae, pero cae para arriba. En Estados Unidos cae para abajo. No. O sea, un principio universal no cambia. Un principio universal es, por ejemplo, que la tierra rota en 24 horas. Así es, ¿verdad? Y se traslada 365, 366. Eso es un principio universal, no cambia. ¿Qué es un principio universal? Que el sol sale para todos, ¿o no? No, este es malo, no le cae sol, pura luna, no. Esos son principios universales. Un principio universal es, por ejemplo, el asesinato. Ningún país es permitido que usted dice, este me cae mal, lo mato. No, en todos los países del mundo es condenable matar a alguien, quitar la vida, ¿sí o no? Ese es un principio universal, algo que no cambia en todo el mundo. Ese es un principio universal. Ahora, ¿qué es una costumbre? ¿Qué es una costumbre cultural? Algo que solamente pertenece a un país. Por ejemplo, ¿qué otro país de habla hispana o en el mundo su plato preferido son las pupusas? ¿Qué otro país? Solo un montón de salvadoreños que están allá en Estados Unidos, pues. Pero culturalmente nosotros somos los devora pupusas, ¿sí o no? O sea, eso es cultural, algo propio. ¿Qué algo más cultural tenemos nosotros los salvadoreños? Pregunto. El Bitcoin. No, eso no. ¿Qué algo cultural tenemos nosotros los salvadoreños? Que solo es de los salvadoreños. ¿Ah? Comer las pupusas con la mano, por ejemplo. ¿Qué más? ¿Perdón? Lo de la flor de isote, en que fíjense que yo creía que era, pero una vez que fui a Estados Unidos, allá en California, grandes isotes. Y isote, sí, hay hondureños que lo comen, pero son culturalmente. O sea, nosotros latinos tenemos mucha cultura parecida, pero somos, cada país, cada región tiene algo propio. Por ejemplo, San Miguel, sin ir muy lejos. Yo en San Miguel nunca he comido pupusas. ¿Cómo hacen el curtido? Y salsa de tomate, de ketchup, ¿verdad? Eso es cultural.
Aquí a nadie le echan, el curtido es curtido aquí, ¿sí o no? Sí, con vinagre, pero en San Miguel le dice que salsa negra o le echan ketchup, no sé. Eso es cultural, la gente lo ve normal, ¿sí o no? Eso es cultural. Por ejemplo, los países, digamos que son donde el clima es demasiado helado, hablemos partes de Holanda, digamos partes como Francia, partes que consumen mucho vino, ¿sí o no? Nosotros culturalmente no consumimos el vino. Aquí lo miran usted tomando vino y chichipate, le dicen, bolo, ¿verdad? Los alemanes son los mayores consumidores de cerveza. Para ellos, Alemania, ¿qué dije yo? Ajá, Alemania. En Alemania son consumidores de cerveza. Ellos son los mayores, pero es cultural. Por ejemplo, aquí nos visitó un argentino y preguntando un poco para culturizarse un poco, preguntamos qué es lo normal para ellos un desayuno. Y dice que ellos desde que se levantan comen carne. Yo como carne, hermano, tempranito. Pero ellos dicen que su huevo y carne, un gran ñango, ¿verdad? Son culturas, hermano. Aquí usted come pupusa, pan dulce, ¿verdad? Pero bueno, ahora, esos son costumbres culturales. ¿Por qué le hablo de esto? Porque Pablo está hablando de una costumbre que los griegos tenían que chocaban con la de los judíos, ¿sí? Chocaba con la de los judíos. Por ejemplo, hay un muchacho, se me ha escapado el nombre, Koi se llama, si no me equivoco, se me ha escapado el nombre. Es muy bueno, él es de padres japoneses, Kenji, sí, por alguien lo dijo por ahí. Es de padres japoneses y una madre colombiana. Y él habla de que sus padres, es interesante, la mamá cuando ve que viene el papá, ella se arrodilla y le da un beso. Aprendan, hermanas. ¿Ya ve por qué le da risa? Porque aquí ya veniste, vos te soltó la otra, vaya, hombre. Es cultural. Y dice que cuando la esposa vio eso por primera vez, le chocó, claro, colombiana. ¿Cómo va a creer? Mira a tu mamá. Eso sí, el día que el Señor le pagan, llega, la señora se va a dar, le da un beso y él le da el dinero. Esa costumbre tan fea. Entonces dice él que la señora se sorprendió, la esposa de él, porque esa costumbre de papá es algo bien diferente, ¿verdad? Entonces chocaba la cultura griega con los judíos. Para los judíos era normal. Y no, ya vimos a la Débora ya, pues ya me imagino a la Débora al calabozo. ¿Qué pasa el desgraciado? Ya me imagino, ¿verdad? Ya me imagino. Pero para los griegos no era así. Entonces, ¿qué había? Un conflicto donde el griego decía, no, mejor nos vamos. Y Pablo dice, todo lo que sea para bien del evangelio hay que hacerlo. Amén. Todo lo que sea para bien del evangelio, para que más personas conozcan de Cristo. Mire qué dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones. Pero ya le expliqué por qué, hermano. Porque no les permitió hablar, sino que estén sujetas como también la ley dice. Ahora, no es el Torah, porque no aparece en la ley. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso, dice. Es decir, es una falta una falta de respeto que una mujer hable en la congregación. Ahora, usted y yo, que somos países culturalmente hablando muy distintos, usted no lo ve de esa manera. Si no, ¿yo por qué me voy a callar? Yo puedo hablar, pues, si Dios me ha dado boca. No es que Pablo esté denigrando a la mujer de ningún momento, sino está hablando de hacerse en orden. ¿Para qué? Para que más personas puedan llegar. Siga leyendo, mire lo que dice. ¿Acaso ha salido a vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Dice. Es decir, si ustedes hacen esta práctica, están haciendo que solo ustedes, solo como judíos, para ustedes solo la palabra de Dios, pero corren a los demás. Yo no sé si usted conoce, pero yo conozco iglesias muy cerradas. Muy cerradas. Hace tiempo atrás yo me congregaba en un tabernáculo, pero de repente un jueves o un martes, no me recuerdo, que yo no iba a la iglesia. Le digo a mi esposa, mira, yo nunca he ido a otra iglesia que no sea tabernáculo. Voy a omitir el nombre de la iglesia que fue, porque es una iglesia conocida ahí por el área de la Bernal y todo eso. Cuando yo fui a esa iglesia, había un culto. Entramos al parqueo, primero no había nadie en el parqueo. Bueno, yo dije, este es el parqueo, nos estacionamos, nos bajamos con mi esposa, entramos a esa iglesia. Hermano, quizás el grupo de personas era quizás
solo como esta parte, entendí yo, no era un culto principal. Pero mire, le digo, hermano, yo entré con mi esposa, o mi esposa y yo entramos, nadie nos dijo nada, ni bien, nos sentamos, dieron anuncios, predicó, nadie, pero nadie nos dijo qué tal, mucho gusto. Así como llegamos, salimos. O sea, una congregación donde, por ejemplo, nosotros vemos aquí a alguien cuando viene nuevo, lo primero, pastor, hay un hermano nuevo. Pastor, por ahí viene una persona nueva, ahí viene una familia. A veces yo estoy viendo, por ejemplo, un día de estos vi en la cámara, estaba yo allá el domingo en la tarde y venía una pareja. Y yo digo, estos señores no los conozco. A veces, hermanos, no me los conozco, pero hay uno, yo no me acuerdo haberlo visto en la iglesia, dije yo. Y vi que estaban varios servidores y nadie les dijo bien. Y vi que ellos entraron, vieron los baños y un poquito así perdido. Y vi que ninguno de los servidores se percató. No es que lo hagan con malas sellos, no se fijaron. Está bueno el chambre entre ellos, no se fijaron, ¿verdad? Entonces salí y le digo, hermano, bienvenido a su iglesia, bienvenido. Y cuando preguntamos, justo ellos eran nuevos. Entonces, y al final me bajé. Domingo a veces me es difícil cuando está bien lleno en la mañana, pero en la tarde me logré bajar y le permítame, quiero ir a saludar a los hermanos. Hermano, mucho gusto, un placer, gracias, pastor, por saludar. Se sintieron bien. Pero nosotros entramos ahí, nadie nos volteó a ver, hermano. Nadie. Y así como entramos, salimos sin pena ni gloria. Claro, no vamos a buscar de hombre, venimos a buscar a Dios, ¿sí o no? Pero algo bien cae que uno lo salude por lo menos, hermano. Entonces hay congregaciones tan cerradas que no permiten. Entonces Pablo dice, señores, si ustedes se comportan de esa manera, nunca van a crecer. Nunca va a llegar más gente queriendo conocer de Cristo. Ahora, sigamos avanzando. Si alguno se cree profeta, dice Pablo, o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. ¿Qué le está diciendo? No sean tercos, obedezcan, dejen de estar haciendo desorden. Sí, está bien, sos profeta, pero hay un orden. Hay un orden. ¿Se acuerda que yo le comenté a usted de la persona, de la hermanita que llegó una vez al otro lado y me dijo, Dios me ha dicho que hoy, este día, tengo que cantar aquí? Usted sabe que no trabajamos así aquí, hermano. Dios me ha dicho, también Dios me habla a mí, mis hermanos, como le habla a usted también. Entonces, y esas personas le dicen, no, disculpe, si usted quiere, venga, congréguese con nosotros y con el tiempo, pues, usted se puede meter para ir cantando. No, me dijo, hoy Dios me ha dicho que hoy tengo que cantar. Mi hermano, a mí cuando alguien me dice Dios me ha dicho, sí, a mí también, yo hablo con Dios también, hermano. ¿O no habla usted con Dios? Entonces cuando me dijo, no, y me dice, ¿sabe qué? Me dijo un pastor de Río, no me dejó cantar y se murió, me dijo, mire. No, de veras o sea, hay que entender, hermano, nosotros somos una iglesia en orden. Ha venido personas, incluso un pastor, bueno, no es pastor, un muchacho que está jugando a ser pastor por ahí con una iglesia, se congrega conmigo, un día dejó de congregarse aquí, ha puesto su iglesia, y un día me dijo, mira pastor, quiero ir a su iglesia. ¿Qué le dije? Es que hay una hermana en la iglesia que necesita ayuda económica, yo quiero que me dé unos 5 minutos para pedirle a los hermanos de ahí, porque, mi hermano, el día que yo pida ayuda económica por uno, tengo que hacerlo por todos, ¿o no? Se me desordena esto, hermano. Yo no digo que no podemos ayudar, ¿cómo no? En algunos casos se ha ayudado a algunas personas, pero imagínate que pregunto, ¿quiénes tienen necesidad económica? Solo yo es el pobre, pues, ¿verdad? Si le doy chance a un hermano, fíjate que yo estoy ahorita, necesito que voy a pasar un canastito. Ah, pues si él puede, yo también. Todos haciendo cola, mira. Del canasto hecho, échame para acá. Y se nos desordena esto. Otra cosa más. Pablo está diciendo, señores, si alguno profetiza, está bien, pero hagámoslo en orden. Otra cosa, en el caso personal, aquí en la iglesia. Hasta ahorita nunca hemos velado a nadie aquí. ¿Y por qué no lo hemos hecho? Por lo mismo, hermano. El día que yo permita que velemos a alguien aquí, todos tienen derecho a velar a su familiar aquí, ¿sí o no? Y esto es una iglesia, no una funeraria. Si no, hagamos culto como misa de cuerpo presente, ¿verdad? Pero no es de esa manera, porque le digo, ¿qué sucede? La iglesia, no puedo darme ese lujo. 2, 3 muertecitos al mes, por la enfermedad que sea. Solo en velorio vamos a pasar, hermano. Les soy honesto. Entonces yo no puedo decirle, hermano, tenemos culto todos los días. ¿Cómo voy a suspender yo un culto porque hay que velar al hermano? ¿Qué hacemos? ¿Qué hemos hecho? Ayudarle a los hermanos. Ayudarles a los hermanos en lo que se puede, si se puede. Y si son hermanos que son fijos de la iglesia, que están aquí, que se reúnen con nosotros, ayudamos, hermano. Pero yo no puedo darme el lujo de decirle, hermano, está bien, tráigalo, lo velamos. Si yo le permito a una persona que vele un familiar, el siguiente con todo el derecho a decir, pastor, yo me congrego aquí con usted, se ha muerto un familiar, necesito velar a mi familiar aquí. ¿O no? Se nos desordena esto, hermano. Entonces Pablo está diciendo, señores, miren lo que dice aquí,
Dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que los que escribo son mandamientos del Señor. Es decir, sométanse a ordenarse. Mas el que ignore, dice. O sea, dice Pablo, al final cada quien, ¿verdad? Luego dice, así que hermanos, procurar, ¿qué dice? Profetizar, es decir, anunciar las buenas nuevas, y no impidáis el hablar en lengua. Vea esto, Pablo no está diciendo, y yo se lo vengo diciendo a usted, si Dios me pone a hablar en lengua, lo voy a hacer. Si Dios me pone, no por una emoción, hermano, no para que la gente me vea más espiritual. No me vea, el pastor hoy habla en lengua. Hoy sí, si casi así se levantaba del piso, ¿ves? No, si Dios me la diera, yo lo hago, y se lo digo, y Dios sabe que no miento. Si Dios pusiera a hablar en lengua, si tuviera para edificar a alguien, Dios lo pondría, pero que venga de Dios. Por eso, y le voy a repetir, por eso yo estoy en contra de aquellos que incluso he traído pastores aquí que predican y de repente predicando meten una palabra en lenguas. ¿Será que es de Dios o ellos ya lo ponen, ya lo tiran como una muletilla? ¿Qué es una muletilla, hermano? Es una palabra en la que nos apoyamos. O sea, ¿verdad? Nosotros tenemos muchas muletillas, repetimos muchas palabras. Repetimos una palabra cuando ya no hayamos que decir, hay algo donde nos apoyamos. Una muleta es donde se apoya. Una muletilla es una palabra donde uno se apoya y repite. Sin embargo, yo tengo un par de muletillas. No es fácil quitárselas porque uno no se las identifica. Usted tendrá sus propias muletillas. Babo, pero bueno, ahora, así que hermanos, dice, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua. Pablo no está prohibiendo nada, solo está diciendo, pero hágase, ¿cómo, hermano? Todo decentemente y con orden. Y usted nos ve a nosotros, hermano, aquí trabajamos en orden. A mí si alguien me viene que a la carrera, que ya cuando he tenido cantantes invitados, y a la carrera, y ya le he dicho, hermano, si va a venir, venga temprano. Una vez vinieron un grupo muy conocido y habían quedado a cantar a las 8 y a las 10. Mira, pastor, me llamaron de allá del extranjero, vamos a estar tal fecha. Fíjate que estoy ocupado. No, este domingo tenemos libre. Es que aquí no es que usted se invite, aquí es que Dios pone en el corazón del pastor invitarlo. Yo estoy claro en eso. Yo sí estoy muy claro en eso. Está bien, venite, los invito, vénganse pues. A las 8 empezamos el culto. No, hombre, a las 8:05 venían con los tiliches, no, y queriendo meter. No. Ahí cantan el de las 10. No, si Dios es un Dios de orden. Si vamos a alabar a Dios, vamos a estar en orden, hermano. Hace poco me pasó con el hermano Jimmy. Lunes antepasado fue, o el pasado. El lunes antepasado tuvo un atraso, pero yo conozco su responsabilidad y me escribió, pastor, mire, discúlpeme, mire que me arroba tarde, que mire y ya sentía que le decía, venga a escuchar culto, hermano, tranquilo, los lunes las gallinas ponen huevos, no se preocupe. Y yo le digo, no, tranquilo, hermano, yo sé, porque sé su responsabilidad, es una excepción durante muchos años. Ahí está que apareció sin cincho, a ver si venía en la casa, sin cincho, sin mascarilla. Y ahí el pastor Palacio lo armaron, le pusieron cinchos. Yo creo que Catachuña venía, pero de la aflicción, ¿verdad? Pero ese es diferente, hermano. Son excepciones, ¿sí o no? Me ha pasado, a mí me invitan a predicar. Pastor, usted va a las 6, pues a las 5:30 estoy. Nunca me gusta estar tan temprano tampoco porque uno incomoda. Pero me ha pasado que de repente un tráfico y uno con aquella situación de ser responsable, porque todo se hace decentemente, ¿sí o no? No andamos. Yo a veces ando molestando a los servidores que aquí en el templo a la hora poniéndose la corbata a la hora del culto, allá están los baños, les digo. Todo decentemente, en orden, porque Dios es un Dios de orden. Entonces, en el capítulo 14 Pablo está tratando de decirle, señores, todo lo que sea para edificación, ¿sí? Decentemente y en orden. Eso es lo que cierra Pablo. Estamos claros con las mujeres. Es una situación, una costumbre cultural, mas no un principio universal. Porque vemos que en la palabra hay mujeres que predicaron, hay mujeres que enseñaron. Ahora, vámonos al 15. Aquí hay otro tema muy bonito: la resurrección de los muertos. Dice Pablo, termina el capítulo 14 y empieza con el 15 diciendo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis las palabras que os he predicado, sois salvos, si no creísteis, en vano. ¿Cuántos creen que Jesús resucitó, hermano? Dice Pablo, sois salvos si no creíste en vano. Ahora, porque primeramente os he enseñado, dice, lo que asimismo recibí,
que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Ahí Pablo está encerrando y diciendo, todo se cumplió en Jesús. Todo. Que sobre Él iban a estar nuestros pecados, que iba a ser llevado a la cruz, que Él sería el Cordero de Dios. O sea, en Jesús, dice Pablo, se cumplen todas las profecías y Él es nuestro Mesías. Ahora, mire qué más dice. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, dice, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. ¿En qué año estamos? Le dije que Pablo escribió esta carta. ¿Qué año se acuerda? Le acabo de decir hace poco. 55 después de Cristo. O sea que, ¿cuántos años habían pasado que había muerto Jesús? ¿Cuántos años? 55 después de Cristo. O sea, el antes en el nacimiento. Entonces Jesús murió de 33 años. Habían hermanos de entre 80 y 90 años que habían visto a Jesús. Y eso está diciendo, hay algunos de ustedes que todavía viven y vieron a Jesús resucitado. Miren lo que dice aquí. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, dice, ¿a quién le apareció? Como a un abortivo me apareció. ¿Qué dice? Ahora entiende por qué Pablo dice ser apóstol. Cada vez que Pablo arranca una epístola, dice, yo Pablo, llamado a ser apóstol por nuestro Señor Jesucristo. Y este es otro tema que podemos tocar la otra semana, acerca si hay o no hay apóstoles, ¿verdad? Uno de los requisitos para ser apóstol es haber visto a Jesús. A Pablo dice, yo fui como el abortivo, como el último, pues. Así como aquel cuando usted ya no esperaba bebé y pum, salió embarazada la señora, ¿verdad? Eso está diciendo, como un abortivo. Es decir, ya en las últimas, pues, fui elegido apóstol. Mire cómo dice aquí. Y el último de todos, dice, o sea, Pablo dice, yo soy el último de todos. Como a un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Pablo está, cuando dice pequeño, no habla de edad. Habla como quien dice, soy quizás el más humilde, el apóstol, pues ahí que no, pero es apóstol. Y luego dice, que no soy digno de ser llamado apóstol, dice Pablo, porque perseguía la iglesia de Dios. No nos va a dar el tiempo, pero la próxima semana, si Dios permite, lo vemos, si estamos vivos. Pablo va a atacar un punto importante. ¿Se acuerda que dentro de las sectas que estaban cuando Jesús estaba en la tierra, estaban los fariseos? ¿Cuál es otro? Dígale de la par, fariseo, dígale. Pues sí, dígale fariseo, dígale. Saduceo, dígale. ¿Cuál es el otro? Matere. ¿Cuál es otro? Pues sí, saduceo, ya lo dijo. Otro. Eran como 4 sectas. ¿Qué es una secta? Apartados, eso significa. ¿Perdón? Los escribas, sí, los escribas. Los escribas y fariseos. Pasaba algo. Jesús va a atacar una enseñanza de los saduceos. Los saduceos decían que no había resurrección. Recuerde que dentro de la iglesia de Corinto venían algunos que se habían salido de esos grupos sectarios y traían costumbres. No me va a dejar mentir usted. Si uno ha sido un buen miembro de la iglesia tradicional, cuando se convierte a Cristo, hay costumbres que todavía le quedan a uno. Cuando recién nos habíamos convertido, de repente vamos a orar y yo ya iba, ¿verdad? Con la señal. Es una costumbre, o sea, es una costumbre. Cuesta quitarse algunas cosas. Algunos de ustedes todavía le ponen a sus hijos esas cosas, los contras, ¿sí? Sí, le ponen su protección para el mal. A algunos de ustedes les ha costado dejar las tradiciones, les ha costado. ¿Por qué? Porque viene. Entonces Pablo dice, señores, ya en el capítulo 15, lo vamos a desarrollar bien, primero Dios, la próxima semana, nos está haciendo notar que algunos están dudando de la resurrección de Cristo. Y si usted se acuerda, en un estudio que vimos, hablamos acerca de cómo se dudaban. Había algunas teorías de la resurrección de Jesús. Algunos decían que era la tumba equivocada. Otros decían que Jesús no había muerto, sino que se desmayó. O sea, hay como 3 o 4 teorías. Entonces, Pablo va a atacar directamente a aquellos que están dudando de la resurrección de Jesús.
Por eso dice en el versículo 2, por el cual asimismo dice, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestro pecado conforme a la Escritura, y que fue sepultado, y que más, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahí Pablo está atacando a aquellos que venían de una índole de los saduceos, que dudaban. Los fariseos sí creían que había una resurrección, los saduceos no. Entonces, dentro de los convertidos habían unos que venían de esa línea de los saduceos y ponían en duda si realmente Jesús había resucitado. Amados, de modo tal que lo que Pablo nos enseña en el capítulo 15 es que usted y yo creemos en un Dios vivo y real, que vive y reina para siempre. Démosle un fuerte aplauso al Señor, mis amados hermanos. El predicador ha terminado su mensaje. Acepta a Jesucristo hoy como tu único y suficiente Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir por mí. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En tu nombre he orado. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final 29 Avenida Norte, número 2931, Ayutuxtepeque. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigo de Israel, Ayutuxtepeque. A cualquier situación, Jesús es la solución.